Bien, dejamos el tiempo. Muy buenas noches para todos. Esperamos que se sientan muy bien en la casa de Dios. La verdad que es un gozo poder volver un día más para estar juntos, conmemorando el hecho maravilloso de que Cristo vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Damos una bienvenida a todos, también una muy bienvenida a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Deseamos que todos puedan recibir hoy la bendición de nuestro Dios. Hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de nuestro mundo. Y vamos a iniciar por el principio. Vamos a iniciar en el Génesis. Vamos a iniciar allí en el capítulo 1, versículo 1. Allí dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó todo perfecto. Todo lo que hizo Dios, según lo que dice la Biblia, allí en el versículo 31, en el capítulo 1 de Génesis, y vio Dios todo cuanto había hecho y que era bueno en gran manera. Dios al principio creó nuestro mundo perfecto, sin defectos. Comenzó creando la luz y finalizó la creación con el broche de oro, creando al ser humano. Creó al ser humano perfecto. En el capítulo 1 de Génesis, seguimos allí en el capítulo 1, versículos 26 al 28, Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, encontramos a Dios que toma la decisión de crear al hombre. Y allí en el Génesis nos dice que Dios habla y que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios decidió crear al ser humano. Dios decidió crearlo a su imagen y semejanza. Creó al hombre con la perfección absoluta. Y le dio al ser humano todo lo que el ser humano podía necesitar para vivir. Le dio el alimento, le dio un lugar donde vivir, porque dice la Biblia que plantó un huerto, que lo llamó Edén y que fue el hogar del ser humano. Al ser humano no le faltaba nada, porque además tenía la presencia de Dios todos los días, que venía al huerto a visitarlo y a relacionarse con sus criaturas.
Al ser humano no le faltaba nada. Sin embargo, pasó algo inesperado. Pasó algo de lo cual hoy el mundo está pagando graves consecuencias. Dios allí en el huerto plantó un árbol y le dijo al ser humano: de todo árbol podrás comer, pero de uno solo, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Como decíamos, el hombre no tenía falta de nada. No necesitaba ni siquiera acercarse a ese árbol, mucho más con la advertencia que Dios le había dado. Sin embargo, el ser humano no hizo otra cosa que acercarse al lugar donde no debía. Y tomó una decisión lamentable. En el capítulo 3 de Génesis, versículos 6 al 8, encontramos este momento en el que Eva decide hacer caso omiso a la voz de Dios. Y nos dice allí la Biblia que al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios, como acostumbraba, todos los días vino a visitar a sus criaturas. Pero lamentablemente el ser humano sintió temor, porque sabía que había cometido el error más grave que podía. Había decidido traicionar a su Creador. Y ahora cuando Dios vino a visitarlo, lo que hizo fue esconderse. Primero creó para sí vestidos de hojas de higuera, obviamente vestidos perecederos, algo que no iba a durar mucho. Y así el hombre decidió traicionar a su Creador. Decidió escuchar la voz del enemigo de Dios. Decidió apartarse del privilegio que Dios le había dado. Y así marcó a la historia de la humanidad. Lamentablemente Dios tuvo que apartarlos del jardín del Edén, porque allí en el huerto del jardín del Edén también estaba plantado el árbol de la vida. Y Dios les dijo: lamentablemente voy a tener que sacarlos, no sea que también coman del árbol de la vida y perpetúen el pecado para siempre. Y a partir de esta decisión del ser humano, y al correr de los años, el pecado fue ganando terreno en nuestro mundo. Y llegó un momento en el que el pecado era tanto, en que la maldad era tanta, que a Dios le pesó en el corazón haber creado al ser humano. En Génesis, el capítulo 6, versículos 1 al 3, encontramos este momento puntual de la historia. Dice allí la Biblia
capítulo 6 de Génesis, versículos 1 al 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirán 120 años. Y los versículos 5 al 8 dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. A tal punto alcanzó la maldad del ser humano que Dios se arrepintió en ese momento de haberlo creado. Y otro detalle, en ese momento empezó a conocerse la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Ya no podemos, a partir de ahí no podemos decir que todos somos hijos de Dios, porque lamentablemente quienes se apartan, quienes deciden apartarse de Dios y seguir un camino contrario a lo que Dios nos indica, no pueden ser llamados hijos de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios, seres creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y dice que el corazón del ser humano era de continuo solamente al mal. No había momento en que el ser humano no tuviera maldad en su corazón. Y esto llevó a que Dios tomara la drástica decisión de destruir al ser humano. Pero Dios siempre tuvo en esta tierra a alguien que permanecía fiel. Y Dios encontró a Noé, que halló gracia ante los ojos de Jehová, y Dios tomó la decisión de no destruir completamente al hombre. Y allí la Biblia nos cuenta que vino el diluvio y que después de 120 años de predicación de Noé, solo 8 personas decidieron entrar al arca y fueron salvas. Luego Noé salió del arca, nuevamente el mundo empezó a poblarse y nuevamente se repite la historia. A medida que la población iba creciendo, la maldad también iba creciendo. El hombre volvía a apartarse de Dios. Así como se apartó de Dios en el Edén, ahora empieza a apartarse de Dios después que Dios le diera otra oportunidad. Y allí Dios llama a Abraham. Lo llama para que él sea su representante. Le promete que de él va a ser una gran nación. Le promete que de su nación va a traer grande bendición para todas las gentes. Abraham obedece la voz de Dios. Abraham hace lo que Dios le pide. Y surge una gran nación de Abraham. Porque el pueblo de Israel, una vez que sale de Egipto, es una nación numerosa. Pero como lo dijimos con Noé, la historia se repite otra vez.
ser humano decide nuevamente apartarse de Dios. Dios lo había elegido para que fuera su pueblo especial, pero el ser humano otra vez se aparta de Dios. Moisés fue el gran líder que llevó al pueblo de Israel a recuperar la libertad, que hizo grandes prodigios guiado por Dios. A Moisés lo sucedió Josué. Y dice la Biblia que durante el tiempo que vivieron Moisés, Josué y los ancianos que lideraban el pueblo mientras ellos estaban vivos, el pueblo de Dios hizo lo que Dios le pedía. Pero una vez que estos faltaron, el pueblo volvió a apartarse de Dios. Volvió a olvidarse de la ley de Dios. Y allí en Jueces, capítulo 19, versículos 15 y 16, encontramos algo que creo que para Dios resultaba muy doloroso y que es sorprendente. Josué capítulo 19, perdón. Jueces, perdón. Miré mal, Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Jueces capítulo 2, versículos 6 al 10. Dice allí la Biblia que cuando Josué se despidió del pueblo, los hijos de Israel se fueron a tomar posesión cada uno de su heredad. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo que vivió Josué, y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de todas las grandes obras que Jehová había hecho en favor de Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en su heredad, en Timnat Sera, en los montes de Efraín, al norte del monte Gaz. Y murió también toda aquella generación, por lo que la generación que se levantó después no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Del pueblo que Dios había elegido, se levantó una generación que no lo conocía. Se levantó una generación que no conocía la obra que Dios había hecho para liberar a su pueblo. Y este pueblo se apartó de Dios. Como dice la Biblia, decidió irse tras los Baales, decidió irse tras los dioses ajenos, decidió irse tras los dioses de las otras naciones y olvidarse de la ley de su Dios. Y el pueblo continuó apartándose. Y llegamos a la época en la que el pueblo decidió pedirle a Dios un rey como tenían las demás naciones. Decidió dejar a Dios como su gobernante para tener a un hombre como gobernante. Y durante el tiempo que vivieron algunos reyes, el pueblo hizo la voluntad de Dios. Principalmente durante el tiempo del rey David y del rey Salomón. Pero después el pueblo decidió nuevamente apartarse de su Dios, abandonar a su Dios. Y en Jeremías, el capítulo 52, versículos 12 al 15, vemos las lamentables consecuencias de esta decisión que tomó el pueblo de apartarse de Dios. Jeremías, capítulo 52, versículos 12 al 15. Dice allí la Biblia que en el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia,
Vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía permanecer cerca del rey de Babilonia. Él quemó la casa de Jehová, la casa del rey y todas las casas de Jerusalén. Destruyó a fuego todo edificio grande. Todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó los muros en todo el contorno de Jerusalén. E hizo deportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a todos los del pueblo. Lamentablemente, el pueblo volvió a apartarse de Dios y las consecuencias que tuvo no fueron agradables. Una y otra vez, la historia de la humanidad nos dice que el hombre se apartó de Dios. Dios lo creó perfecto, a su imagen y semejanza. Le dio todo lo que podía necesitar. Pero el ser humano no se conformó con eso y decidió traicionar a su Dios. Y así llegamos hasta el tiempo en que Jesús nació en este mundo. Y como hemos visto en estos días, la historia se vuelve a repetir. El pueblo que debía recibir a Jesús lo rechazó. El pueblo que debía tener en Jesús a su rey decidió darle muerte. En el capítulo 19 del Evangelio según Juan, versículos 15 y 16, leemos lo siguiente. Allí Pilato les está hablando al pueblo. Y Pilato les dice, aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que al César. El Creador mismo estaba en persona aquí en este mundo, pero el ser humano lo rechazó al punto de darle la muerte. Y el ser humano lo rechazó y dijo, prefiero tener a un hombre como rey que tener al Rey de Reyes como mi rey. La historia se repite una y otra vez. El ser humano rechazando a su Creador. El ser humano rechazando a Dios. Dios, allí en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva decidieron por primera vez apartarse de Él, decidieron seguir tras los pasos del enemigo de Dios, Dios les perdonó y les dio una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa? De la mujer nacerá una simiente que herirá a la serpiente y que sería el salvador del ser humano. Esa promesa se repite en el libro de Isaías. El profeta allí describe la misión del Rey de Reyes y Señor de Señores, que iba a venir en esa oportunidad como un humilde niño, que iba a sufrir, que iba a padecer, para darle al ser humano la posibilidad de tener la vida eterna. Dios le dio la promesa de que aunque habían pecado,
aunque el hombre se había apartado de él, iba a poder recuperar esa imagen que había perdido de Dios en su vida. Y Jesús vino a cumplir esa promesa. Jesús estuvo sobre este mundo, vivió, padeció, murió y resucitó. Y luego de todo eso, llegamos a nuestros días. ¿Y qué es lo que vemos en nuestros días? ¿Qué es lo que vemos para el lado que miremos? Lo que vemos es que la humanidad sigue decidiendo apartarse de Dios. Lamentablemente, el ser humano no quiere relacionarse con su Dios, no quiere relacionarse con su Creador. Vemos maldad, vemos idolatría, vemos de todo en este mundo. La Biblia dice que en el último tiempo el ser humano iba a ser como en los días de Noé. ¿Y cómo estaba el ser humano en los días de Noé? Dice que el corazón del ser humano era de continuo solamente al mal. Y si nosotros miramos, no me interesa, o no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de Dios. La incredulidad es el pan cotidiano en este mundo. Y la historia se vuelve a repetir, el ser humano apartándose de su Dios. Seguramente notaron que hoy no hablamos de un personaje específico, como estos días pasados que hablamos de Herodes, que hablamos de los ladrones que fueron crucificados con Jesús, que hablamos de Pedro y Juan, de Pedro y Judas. Estos días hablamos de algunos personajes, hoy no hablamos de ningún personaje. Pero ¿por qué no hablamos de ningún personaje específicamente? Porque hoy el personaje somos tú y yo, somos nosotros. Hoy, quienes estamos en el momento de tomar decisiones, somos nosotros. Cristo, antes de la fundación del mundo, decidió dejarlo todo para darle al ser humano la oportunidad de reconciliarse con Dios. Renunció a toda la gloria del universo para venir a este mundo a convertirse en un siervo. Vino a este mundo a padecer, vino a este mundo a ocupar el lugar que nosotros debíamos ocupar. Y con su muerte Cristo nos dio la certeza de que su promesa se iba a cumplir. Con su resurrección confirmó de que su promesa de la posibilidad de vida eterna se iba a cumplir. La historia del mundo marca que el ser humano continuamente se aparta de Dios. Pero la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Vamos a seguir lo que la historia de la humanidad marca? ¿O vamos a tratar de cambiar el rumbo de la historia para nosotros? Jesús entregó todo. No hubo nada que Jesús no entregara para ocupar nuestro lugar, para darnos a cada uno de nosotros, darle la posibilidad a cada ser humano de recuperar la imagen perdida de Dios, de recuperar la posibilidad de la vida eterna.
En Semana Santa recordamos la última semana de la vida de Jesús y especialmente los últimos momentos. Esos momentos en que Él padeció para evitar que nosotros pasáramos por esa muerte. Él murió la muerte que nosotros teníamos que morir. Estos días pasados el pastor les preguntaba qué muerte murió Jesús. Y él va a hablar después de ese tema. Pero Jesús murió la muerte que nos correspondía morir a nosotros, para darnos a nosotros la posibilidad de vivir la vida que Él tenía. Y reitero la pregunta, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vas a hacer tú con tu historia? ¿Vas a repetir lo que el ser humano hizo de apartarse de Dios? ¿O vas a cambiar ese rumbo y vas a entregar tu vida a Jesús y permitir que Él te transforme y que Él haga de ti una nueva persona? Y hoy repito lo que dije días anteriores y que lo dice la Biblia. El día de tomar la decisión es hoy. Hoy es el día de salvación, en este momento. Es ahora que debemos decidir. Es ahora que debemos permitir que Dios entre en nuestra vida, nos transforme y nos dé la salvación. Y reitero la pregunta, ¿qué vas a hacer tú? El Señor te está llamando, el Señor te está buscando. Hoy está poniendo tu nombre sobre la mesa y diciendo, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vas a hacer lo que hizo Adán, lo que hizo Eva, lo que hicieron muchos que me traicionaron, que se apartaron de mí? ¿O vas a tomar la decisión de entregarme tu vida y permitir que te transforme y que te dé la posibilidad de la salvación? No dejemos pasar el tiempo, porque mañana puede ser tarde. Tomemos la decisión. Permitamos que Jesús sea el Señor en nuestra vida. No hagamos como hicieron Adán y Eva, que cuando escucharon la voz de Dios tuvieron temor y se escondieron. Hoy tomemos la decisión de que cuando escuchemos la voz de Dios podamos salir a su encuentro y decirle, Señor, te entrego mi vida para que tú seas Rey y Señor de mi corazón. Que Dios los bendiga. Ahora vamos a cantar un himno y con esto luego haremos una oración y finalizaremos la reunión en el día de hoy. Señor.
Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de decidir qué queremos hacer. Tú nos das la posibilidad de elegir si seguirte a ti o apartarnos de ti. Gracias porque Cristo en la cruz pagó el precio que debíamos pagar nosotros por la rebelión. Gracias porque con esa muerte que Cristo murió, nos da a nosotros la posibilidad de la vida eterna. Señor, hoy queremos tomar la decisión de entregarte nuestro corazón. Queremos tomar la decisión de aceptarte como nuestro Rey y Señor. No queremos seguir la historia de este mundo, de apartarse de ti, de abandonarte y de irnos tras los dioses ajenos. Queremos que tú seas nuestro Dios. Queremos, Señor, que el día en que Cristo cumpla su promesa de venir por segunda vez, nosotros podamos estar allí preparados, elevar nuestras manos al cielo y decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Señor, entregamos todo a ti sin reserva y suplicamos que nos des de tu Santo Espíritu para que nos ayude a mantener esta decisión cada día. Ahora, al retirarnos a nuestros hogares, suplicamos que tus ángeles nos acompañen y que también tu Santo Espíritu guíe nuestra mente y corazón para que podamos ser fieles testigos de ti y también mañana podamos volver para continuar estudiando tu palabra. Sabemos que no somos merecedores de nada, por eso es que te pedimos y te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.